Pues me llamo Luis Lapausa Arango, 2 apellidos, Puerto Fanteo, madre también. Entré en el Museo del Prado el 15 de noviembre de 1960. Pues aquí el que más y el que menos, en la época mía, cuando entré yo en el 60, pues todos venían recomendados por familiares que estaban ya dentro, claro. Entonces mi tía estaba trabajando aquí en la limpieza. Y bueno, pues me ofreció, Luisito y tal, si quieres ir a trabajar en el museo. Digo, yo, si fuera otro museo, el ejército, pues sí, porque me distraigo más, pero allí es un museo de pintura que pinto yo allí. Y bueno, pues me hicieron una entrevista y tal, entró otro compañero conmigo, que era también sobrino de otra mujer de la limpieza, y entramos los dos. Llegó Sánchez Cantón, el conserje que nos presentó, y salimos los dos al portal, y ya dijo el conserje, bueno, os quedáis los dos. Entré de ascensorista, al terminar a hacer el servicio militar, volví de vigilante ya. De vigilante no me acuerdo los años que me tiré. Luego ya pasé a la carpintería, y entonces digo, pues mira, la carpintería que es mi oficio. Y ya pues me quedé allí en la carpintería hasta que me he jubilado. Sí, cuando vine hacia el museo, estando en Neptuno, tuve que preguntar a un señor que estaba por allí. Digo, ¿el Museo del Prado dónde está? Ahí enfrente. Digo, si es ahí. A subir la escalera y tal. Y ya pues el conserje cogió a los compañeros y tal de ascensorista. Y bueno, ponte a las órdenes de estos compañeros tuyos que van a ser ahora tuyos y tal. Y allí pues nada, estuve de paisano pues aproximadamente un mes o un mes y pico hasta que me hicieron un uniforme. Y pues aprendiendo con ellos, claro, toma la palanca, tira de la palanca, baja la palanca, aquí primera planta, segunda, pues de planta baja a la primera, que no había más. Yo ganaba del sueldo por la mañana 550 pesetas por la mañana, y por la tarde eran 400. Total que eran 950 pesetas al mes. En propinas a lo mejor sacaba 100 pesetas, otras 50. Sí, llega un momento en que, bueno, sabes que estás trabajando en la mejor pinacoteca digamos, del mundo, ¿no? Antiguamente es totalmente distinto de cómo es ahora. Las paredes pues estaban hasta sucias, digamos, los suelos eran de madera. Es decir, una vez en el salón central, a museo abierto, salió una rata. Y esto del conserje, niño, a las ratas. Yo que las tenía un miedo, digo, corría para allá y yo me iba para el otro lado. Pero niño, la rata. Y fue el que la empujó para adentro. Pero vamos, fue una cosa de risa, pero vamos, nadie se enteró, ¿eh? Salió por allí, menos mal que estaba yo, estaba el conserje y tal, y la vimos, mira, la rata que se va al salón central. Pues ya verás tú el salón la que valía. Y ya se pudo meter por el ascensor de Velázquez, que era. Aquí, para que te den propina, tú ves a los que tienen aquí esto de Francia, llevan un lacito. Dice, esos te dan, los italianos te dan, los alemanes también suelen dar propina. Dice, ahora los americanos, macho, si no quieren no los subas, porque esos no dan ni uno. Y efectivamente, hubo un día, que era domingo, que claro, ya yo tenía 18 años, me parece, o 16, 18, y íbamos a bailar por ya por las tardes, los domingos, el chaval que estaba conmigo aquí, tal, y eso, a las 12 de la mañana, y que ni un duro. Digo, bueno, ya verás tú, un domingo voy a pasar. Total, que llego a San Chirián, que estaba en el puesto de ventas ahí, y digo, dame calderilla. Digo, que aquí no me suelta ni una, la chaquetilla, toma calderilla. Y yo ya le subía y pum, hacía así en el bolsillo, para que sonara. Y ya así, empezaron a darme hasta los militares. Digo, madre mía, o sea, que 100 y pico pesetas aquel día, desde las 12 hasta las 2. Digo, menos mal, porque de las 10 de la mañana hasta las 12 nada. Y digo, pues ya me han salvado. Eran unos hombres que también eran muy agradables, que estaban en el puesto de ventas, pero claro, lo hacían con vista. Luis estaba arriba. El que quiera catálogos, ya sabes, para aquí abajo. Ahora le pedía, oye, Sanchirián, que me hace falta 5 duros, tal, tómalos. Pero baja la gente aquí. Una vez, una que me dio mucho corte, que la bajé al servicio, cuando estaban los servicios ahí en la parte de donde está la cafetería ahora, en la Puerta Murillo. Y entonces bajé una señora, y Felisa, que te traigo clientela. Muy bien, muy bien. Y ya la subida, la mujer, pum,
me suelta 1000 pesetas. Yo me quedé y le dije que no. Sí. Que no, por favor, que son 1000 pesetas, que es lo que gano yo el sueldo al mes. Y que sí, pues, y me hizo cogerlas. Y yo lo estaba contando a todo el mundo, claro. Digo, mira, 1000 pesetas que me han dado. Y yo, joder, digo, sí, mira. Para los ascensoristas, pues teníamos algunos guías que en Navidades pues sí nos daban el aguinaldo. Y pues sí, el aguinaldo se cogía un dinerillo. Algunos nos daban 200 pesetas, otros nos daban 500. Y sí, luego lo repartíamos entre todos, claro, entre los ascensoristas. Una vez recuerdo, sí, que en el ascensor de la dirección, el ascensor de madera, y había una cuña en la parte de atrás del ascensor que rozaba un poco con la pared. Y subió él conmigo y tal, y hace el ruido al ascensor. Se quedó, ¿qué pasa aquí? Digo, no, es que mire, ¿qué pasa aquí? Esto que el ascensor. No, pues saben que esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo rápido. Vale, ya aviso yo. Y avisaban y venían los mecánicos de los ascensores a arreglarlo, pero siempre estaban averiados. Entonces, unos ascensores que para frenar tenían unos rodamientos, que eran 2 zapatas, frenaban el ascensor. De hecho, yo una vez en la puerta de Velázquez, el ascensor de Velázquez que le llevamos, que era el más grande que había, bajaba la princesa Reina Sofía, su madre, su padre y nosotros séquito más. Total, que el ascensor se cargó un poquito. Claro, yo sabía que el ascensor iba a llevar hasta donde voy. Llegaba para abajo y bajando. Entonces le dejaba como, le soltaba para frenar como 30 centímetros antes. Le paraba para ver si podía frenar. Pero pum, pa'l foso. La reina antes, ¿qué ha pasado? Digo, pues lo siento, pero yo abro la puerta y luego van saliendo. Tenía que sacarlos de la mano, porque una altura así, por ejemplo, pero vamos, del ascensor a esa altura, pues tenía que coger y levantarse. Y yo pues con la mano, tratando de tirar de ella. Bueno, pues nada, no pasa nada. Con el conserje, ¿qué ha pasado? Digo, y he frenado con tiempo, y se ha ido para abajo. Eso pasaba muchas veces. En las salas pues había, a veces pues también había compañeros. Había un compañero que yo me tronchaba con él de risa. Y él decía una banderita que tenía aquí, que hablaba francés. Y es que el museo pues daba, por el que tenía una bandera, pues si hablaba algo y tal, un idioma, algo, le daban 30 euros al mes más. Pero este no hablaba ni francés, como casi todos no hablan nada. Y le preguntaban, yo estaba allí en el ascensor y estaba con él, a lo mejor era. S'il vous plaît, le toilette. Oh, oui, pasiller, Dolfiné, a la izquierda, en Calere, bajaré. Y yo digo, si es que hablas un francés, macho, que es que lo entiende cualquiera. Digo, lo entiende cualquiera. Dice, pero ¿a qué van? Digo, no, claro que van, pero es que le llevaba a él. Claro, al llevarlos él, pues claro, no tiene más remedio de soltar la propina. Eso es una peli de Tony Blanc. Aquí ha habido cada elemento. Tony Blanc estuvo trabajando aquí de ascensorista también, según me dijo él mismo, porque hizo rodar una película aquí y le subí yo por el ascensor de Velázquez, pues el material y tal, subirlo. Y entonces me dijo, él dice, yo también, chaval, he estado aquí, yo ascensorista, yo también sé mover esto, Digo, muy bien. Y ya dice, te voy a dar buena propina, hombre. Luego cuando baje te doy una propinilla. Todavía se lo estoy esperando, ya ha fallecido, pero vamos. Él dice que había nacido aquí, vivían los padres, vivían aquí desde luego. Era don Ignacio, que se llamaba, le llamaban el bigote, pues tenía un bigotazo entre las narices. Y a ese sí le he visto yo, pero ya después jubilado, se sentaba en el banco que había en la sala en la rotonda, en la sala 1, y allí se sentaba con el conserje, pues a hablar de sus chirigotas y tal. Y luego ya, pues al llegar ya a vigilante, pues claro, el tema de vigilante, pues era eso, el uniforme, que en vez de ser de 3/4, era de levita larga, y ya pues a las salas a vigilar. Yo disfrutaba mucho con las meninas, porque estaba en una sala sola y los grupos tenían que pasar de 15 en 15. Y a mí, pues cuando me tocaba esa sala, pues claro, tenía que tener
vienen los grupos, a lo mejor grupos grandes, digo, venga, 15 en 15. Y algunos, pues claro, te llegaban, te sobornaban. Por atrás te daban una propinilla a ver si les colocabas y tal. Y claro, como la cosa estaba un poco tan mal, pues les colocabas para que llegaran a ver el cuadro antes que otros turistas que estaban por ahí. Entonces yo cogía la mañana y por la tarde iba a trabajar al taller de mi padre. Pilar era la secretaria del director. Era la secretaria del director, que es otra de las que mandaba también. Y a Pilar, pues yo me acuerdo, la tuve que pedir un préstamo al museo, tal. Y fui a ella y digo, mire, que me pasa esto, que claro, ya sabe usted que en el museo ganaba un poco, yo quería independizarme poniendo un negocio. Ah, bueno, nada, Luis, ¿qué necesitas? Por aquellos tiempos digo, 20.000 pesetas. Digo, no me la van a dar. Dice, ahora pásate a cobrarlas. Dice, te lo vamos a quitando todos los meses, una cantidad muy pequeña. Me tiré para pagarlo 10 años, yo creo. El Montepío era una sociedad que teníamos aquí nosotros para, digamos, para beneficiarnos de eso que te estoy diciendo, de pedir préstamos y tal. Y aportábamos nosotros una cantidad de no sé cuánto, me acuerdo, ahora ser 25 pesetas al mes o cosas así. Y eso pues suponía una cantidad acumulada ahí que se tenía para ayudarnos a nosotros mismos, claro. El que necesitaba, pues mira, a ver si puedo sacar un préstamo de 30.000 pesetas. Bueno, pues sí, ahí viene el punto, se daba. Yo, por ejemplo, el mío sí lo recogí, y también de otros me parece que también lo pidieron y se lo dieron. Luego ya el Montepío se fue haciendo un poquitín más fuerte y ya podíamos sacar hasta 50.000 a devolverlo en un año o no sé. Pero eso fue a declive, porque había un tesorero que teníamos y tal, que le gustaban mucho las maquinitas, pero vamos, algo más lucrativo ya que eso llegara para la jubilación, no. Teníamos los lavabos, que estaban donde los ascensores, digamos una distancia como de 2 metros o así. Entonces había una señora, que era la de los lavabos, y entonces estaba ella en la silla, y los de la brigada, teníamos mucha amistad con ella y tal. Pero lo peor que tenía ella es que un tal Desiderio de la brigada, siempre la llegaba y la cogía a hacer cosquillas aquí en la planta del pie. Y mira, pegaba unos saltos y tal. Y en esto que sale Anthony Quinn, del servicio, que él lo había visto, y cuando sale la hacía ella, y la otra, jajaja, y Anthony se entronchaba de risa. Digo, el tío este cómo sabe. Otro también, Charlton Heston, que también estuvo haciendo la película esta, y era un poco seco y tal, pero bueno, no sé, me dio una vez 5 duros de propina. Otra anécdota pues es cuando vino el presidente de Estados Unidos, el que era el de los cacahuetes, no me acuerdo cómo se llamaba, que yo estaba en la sala 49 de vigilante y había un mural grande ahí en el centro que se hizo, que había un tríptico allí, muy bueno, y yo estaba sentado, claro, yo estaba mucho cerrado, y en esto que pasaban los policías americanos con unas linternas así, que eran como dedos, y eso se veía ni se sabe, y se metieron por ahí. Yo estaba sentado y al lado mío había un capitán de la policía y no sé cuánta más gente, policías de aquí española, y entonces fue el americano este a hacer así la cortina para mirar, y yo me levanté y me coge la policía y dice, ¿qué haces? Digo, hombre, que se mete encima del cuadro, este tío, ¿qué es? Dice, tú tranquilo, dice, déjalo, que haga lo que le dé la gana. Dice, tú no te metas en nada, dice, pero lo único que tú puedes dar es una hostia ponerte para allá. Digo, estos son así. Y bueno, pues era como si el museo era de ellos. Entraban en la dirección, enchufaban lo que tenían que enchufar, de todo, estaba buscado por todos lados. Y la policía nuestra pues estaba allí diciendo, nosotros estamos aquí de comparsa nada más, pero que hagan lo que quieran. Cuando vino Américo Tomás y la mujer, vino Franco y su mujer. Y recuerdo que antes de venir había un follón de trepar narices. Y había donde pasaba la calefacción, que eran unas metálicas, unas de hierro, vamos, de metal, y son como fosas donde pasaban los tubos de la calefacción. Y entonces pues se ponía en marcha eso y eso empezaba a sonar, cloc, 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 cloc,
por el agua se metía y tal. Un general que lo oyó, ¿qué es eso, niño? ¿Eso qué es? Digo, eso no pasa las tuberías del agua. Pero ahí hay algo. Bueno, mandó a venir a unos cuantos allí, levantar todo a ver qué había. Digo, esto qué miedo tiene, de que se lo carguen a este aquí. Y ya cuando ya se dio cuenta de que eran las tuberías del agua, el conserje también venía y, no, mire, estos son tuberías del agua, que no pasa nada. La gente de la División Azul pues tenía que trabajar en algún sitio. Y entonces pues la orden franquista de Franco era decir, bueno, pues que los coloquen en ministerios y tal, y se colocaban en los ministerios, en otros en museos y tal. El que tenía, a lo mejor, que tenía oficio, pues a lo mejor por su cuenta se marchaba a su trabajo, que tuviera y tal. Pero los que no tenían, a lo mejor así, que habían terminado la guerra y esto, pues había que colocarlos en algún sitio. Había también otro, un tal Santa Eufemia, que ese sí fue también, que era de la División Azul. Y ese una vez estamos comiendo en la cafetería y estaban también pues los americanos con nosotros y tal. Y este era un fanático franquista y entre el americano este no sé qué dijo, y dice, Franco un asesino y tal. Mira, se levantó cogió una botella, menos mal que le pudimos parar, pero se la quería meter en la cabeza al americano este. Digo, pero o sea, Santa Eufemia, estás loco, pero este cabrón, pero estos sangrinos son, pero que es que... Y menos mal que el americano luego, bueno, tuvo que pedir disculpas él, porque el americano se enfadó. Yo no sé si fue la embajada o lo que fuese, tal, pero hubo lío con eso. Cuando ya fallece Franco y tal, que ya se abrió los sindicatos, pues yo me hice de UGT también. Y entonces los sindicatos que habían aquí eran CSIC, Comisiones Obreras y UGT. Esto sería el año 78, 80, una cosa así. Y reivindicábamos un salario más alto, claro, por la responsabilidad que nosotros teníamos. Pérez Sánchez estuvimos bastante, porque le pilló la huelga también a él. Y la huelga la hicimos, y claro, el hombre también estaba un poco asustado, diciendo, ¿qué me han metido pasado aquí? Pero no, fue muy atento y reivindicaba también lo que pedíamos. Lo que pasa es que, claro, él decía, si esto a mí, yo puedo tratar de hablar con el ministro, o que el Ministerio de Cultura también pueda ofrecerles, pero yo no soy como director de decir, pum, se les da el dinero. Estoy que con cultura habrá que sacarlo. Y si no, ese hombre se podía hablar con él. Que Angulo también era un hombre, sí, Angulo era, cuando falleció Sánchez Cantón, falleció, se jubiló, entró, digo, Angulo. Y sí, era un hombre que sí pasaba por las salas y hablaba con el personal, qué tal, cómo está, cómo están ahí los visitantes, meten mucho la pata o hacen algo y tal. No, los visitantes se portan bien. Y sí se podía hablar con ellos. Y había que comprar unos sillones, algunos en los bancos y tal. Y compró unos bancos porque los que estaban obsoletos y antiguos, y fue el que trajo unos bancos aquí, que luego ya se han cambiado también por otros. Y sí, era un hombre que se podía hablar, pero ya te digo, con otros, no, con Javier Salas, o sea, no se podía hablar. Si pasaba por las salas, nada más que pasaba mirando y miraba siempre por encima del hombro. Y luego también Felipe Garín también fue una persona que podías hablar con él. Pero con el más así, más... la más especial que yo he conocido así con Zuaza, con su nombre que se podía hablar. Cuando él entró aquí de director, pues yo me presenté, claro, como sindicalista y tal. Y hablando con él, pues se lo dije, digo, pues lo que haría falta también, no sé, que el director se diera a conocer también un poquito por las salas. Digo, porque yo todos los directores que he conocido aquí, ninguno ha sido capaz de saludar a un vigilante, ni... Y al otro día el hombre, pum, pum, pasó por todas las salas saludando y esto. Digo, no, que no queda bonito eso, que un director se pase y que lo vea. Es más, que tuvo un sorteo conmigo también. Estábamos en la dirección arriba y había una cerradura que ponerla. Y la estaba poniendo un compañero mío que era el cerrajero y tal. Y pasa y dice, joder, Luis, estás tardando más en poner la cerradura que ver las que pintan las meninas. Digo, vaya hombre. Sí, bueno, cambia en el sentido de que estar de vigilante a pasar a la carpintería,
Pues para nosotros, el vigilante, yo siempre los ponía y se lo decía en cualquier reunión que había, el sacrificado es el vigilante. Nosotros era el mantenimiento, pues cortar algún marco, se cortaba algún marco, alguna puerta que había que arreglar, en fin, todo lo que fuese de mantenimiento del museo. Pedro Ábalos tengo buen recuerdo en el sentido que era un hombre que no se metía en, digamos, a no ser que el trabajo lo hicieran mal. El hombre sabía que sabías trabajar y lo dejaba a tu placer, a tu gusto. Que no era un hombre que no me acosaba para nada. Vamos, ni a mí ni creo que a ningún compañero, de lo que era el mantenimiento, que es lo que llevaba él. Diego, el conserje, que es el que más mala leche tenía, pero el que no se le podía culpar de nada, porque era el primero que estaba ahí, puntual era él. Él llegaba por la mañana, se ponía así con su levita, agarraba sus botones y mirando por la y para la otra, a ver dónde llegaban. Y cuando ya llegaba él, estaban todos en las salas, entonces ya se abría el museo y pasaba la gente. Pero siempre estaba él clavado. Y yo sé que teníamos mala leche, porque yo me acuerdo para ir al servicio militar, que le dije, señor Diego, que mañana tú irás al servicio militar, vamos, tengo que ir a que me tallen. Ya veremos. Digo, pues muy bien, pues nada, yo le digo al Estado que yo no voy a la mili, pues usted dice que no ha dicho que no. Me ha dicho usted, ya veremos, ya te lo diré. Pero siempre te decía, al final, ya te digo, para el servicio militar, ya veremos. Bueno, pues nada, no voy a la mili. Ahora el recuerdo, pues sí, el tiempo que he pasado en él, que han sido muchos años, y luego el recuerdo de la gente anterior que estuvo trabajando conmigo, claro. De ellos ya muchos fallecieron y tal, pero ya te digo que el recuerdo ahora pues es de que se vivía ahora como se vive en el museo, pues antes no se vivía. Y ya te digo que era simplemente que te jubilabas y adiós muy buenas. Si tenías alguna vistas con otros, pues te podías tomar un vino, pero nada más. En fin, eso. Porque se acuerda lo que es un vigilante, lo que es un carpintero en el Museo del Prado. El recuerdo, podrán tener el recuerdo de su abuelo, de su madre, de su padre, toda la familia aquí.